Hola a todos chicos, esperando estén bien. Les doy la bienvenida a una nueva cápsula del curso de métodos cuantitativos, en la cual en esta ocasión ya vamos a estar viendo un ejercicio de regresión lineal múltiple, ¿ya? Eh, las últimas veces estuvimos viendo, si no me equivoco, dos ejercicios de regresión lineal, ¿ya? Eh, por lo tanto, ahora ya correspondería a regresión lineal múltiple, debido a que, si no me equivoco, ya están terminando el curso. Eh, No, de hecho, no sé si quedaría en alguna otra cápsula. Bueno, en el caso de que hubiera otra cápsula, obviamente la van a ver en el canal de YouTube, ¿cierto? Pero en caso contrario, esta sería la última. No estoy seguro, pero por lo que tengo entendido, ya queda muy poco para que ya terminen el curso. Entonces, esto sería ya lo final más o menos lo final del temario, ¿ya? Eh, como les dije, este es un ejercicio de regresión lineal múltiple en la cual ya tenemos no solamente simplemente una variable x en función de, quiero decir, una x, ¿cierto? Con una y, sino que también eh, podemos tener una y, ¿cierto? Con un x1 más un x2 y bueno, hasta eh, un x enésimo, ¿ya? En este caso solamente son dos variables, pero ya es múltiple, ¿cierto? Tenemos más de una variable, por lo tanto eh, pasaría a ser de simple a múltiple. Entonces, en este caso, lo primero que nos dicen, para poner en contexto un poquito, es que una empresa internacional, ¿cierto?, lo contrata para encontrar una relación causal de los gastos en función de los años de la compañía y la edad de los trabajadores. Como pueden ver aquí, gastos, ¿cierto? Y años de la compañía y edad en años, ¿ok? De los trabajadores, ¿ok? Entonces, primero nos piden los primeros dos puntos, ¿cierto? La base de datos te adjunta, ¿cierto? Y le pide ya. Estima el modelo de los gastos en función de los años de la compañía y la edad, ¿ya? Y este segundo punto nos pide emplear la prueba KB y determinar si el modelo tiene o no heterocedasticidad, que lo vamos a ver más adelante dentro de esta cápsula, ¿ok? Entonces, lo primero sí vendría siendo lo siguiente, ¿ya? Tenemos todos los datos acá, o sea, si no me equivoco son 1970 observaciones, sin contar obviamente la parte de texto, son 1970 datos, entonces una vez tenemos esto, voy a moverlo un poco más allá. Esto se hace muy fácilmente aquí en Excel a través de datos, la parte de análisis de datos. Si es que no lo han hecho, si es que no les sale aquí esta parte, pueden irse a la parte de archivo, se van a opciones y ya aquí en la parte de complementos podrían verlo. ¿Ya? Aquí en la parte de complementos, más abajito en complementos de Excel, y ahí está marcado con herramientas para análisis. ¿Ya? Son herramientas de análisis de datos que ya van a poderlo ver de una manera mucho más rápida y que se no tan engorrosa. Entonces marcan esa casilla, ¿cierto? Aceptar y ahí lo cierran. ¿Ok? Entonces a mí me sale porque yo ya lo hice, pero si es que no le saliera, ahí está. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que hacer, como estamos hablando de una regresión, en este caso, lo primero, ¿cierto? Para estimar el modelo de los gastos, ¿cierto? En función de estos años, sería regresión, ¿cierto? Vamos a regresión acá. Aquí nuestro rango de ida de entrada serían los gastos, ¿cierto? Lo que está acá. Y el rango de ida de entrada serían todas las variables. En este caso, tenemos solamente en la fila B y C, ¿cierto? Por lo tanto, es desde B y C hasta el último dato, ¿cierto? En rótulos tiqueamos sí. Nivel de confianza lo tenía aparte de este ejercicio, pero nos pedía un 90%. Por lo tanto, trabajamos con un 90%. Si es que no les sale, debería salirle así, ¿ya? Como por defecto, si no me equivoco, quedan 95%. Entonces, pinchan el 90 aquí, el nivel de confianza quiero decir, y ponen 90, ¿ya? Entonces, rango de salida, ahí pinchan donde quieren que le arroje este análisis de la regresión. En mi caso, yo puse ahí. Y respecto al análisis residual, pueden poner residuos y residuos estándares y lo otro, la verdad no sé si sea tan necesario para al menos este ejercicio, pero también está disponible. Y un gráfico de probabilidad normal que si quieren
Cotidiano no, pero no es necesario en tanto, con tanto énfasis, ¿ya? Entonces, aquí ponemos aceptar y ahí está nuestro análisis, ¿cierto? Voy a poner un poco más chico esto, ya. Ok, de lo que tenemos acá, nos dice las estadísticas de la regresión, ¿ya? Tenemos el coeficiente de correlación múltiple, el coeficiente de determinación R cuadrado, el R cuadrado ajustado, su error típico y las observaciones que, como les dije, son 1970. Eran 1970, entonces son la cantidad de datos que tenemos acá, ¿ya? Más abajo pueden ver un análisis de la varianza, donde están los residuos, ¿cierto? La regresión y el total, en este caso, eh, grados de libertad, suma de cuadrados, promedio de los cuadrados, el valor f y el valor crítico de f, ¿ya? Ahí se puede ver. Y más abajo pueden ver ya las variables que están involucradas en el modelo, que en este caso teníamos la intercepción, que esto también se me olvidó comentarle aquí cuando hacen la regresión, ¿cierto? Si no le ponen constante igual a cero, le va a salir la intercepción. En el caso de que le pinchen, no va a salir nada porque si no, no buscamos el intercepto del modelo, ¿ya? Entonces, claro, ahí está la intercepción, coeficiente, error típico y bueno, hartos datos más que salen dentro de este análisis, ¿ya? Pero principalmente para la primera parte tenemos la intercepción, que vendría siendo este coeficiente, el coeficiente de los años de la compañía, ¿cierto? Recordando que estas ya son variables, ¿ya? Estos años de compañía es la variable x1 y x2, o bueno, al final no, x1, x2, cual sea, al final son variables igual que están aparte en el modelo. Años compañía y edad, ¿cierto? En años. Entonces, en base a esto, podríamos construir lo que vendría siendo la primera parte, ¿ya? Que era lo que nos pedía estimar el modelo de los gastos en función de los años en la compañía y la edad, ¿ya? Lo vamos a escribir enseguida, pero primero les hago una, una descripción de esto, análisis de residuos, como pueden ver acá está. Observación viene siendo la cantidad de datos, ¿cierto? Un pronóstico de la variable i, en este caso que vendría siendo los gastos, residuos y residuos estándares. Y aquí resultados de datos de probabilidad que de momento no los vamos a ocupar, ¿ya? De momento, ¿ya? Entonces, eso de momento, ¿cierto? Y lo que le iba a comentar que necesitamos esto, la parte primera, ¿cierto? Esta parte de acá, de hecho, para ver los coeficientes que van a tener el modelo implicado con la intercepción, ¿cierto? El intercepto y las variables de años de compañía en la compañía y la edad de años de los trabajadores, ¿ya? Entonces, si nos pidieran la primera parte del punto uno sería lo siguiente, ¿ya? A ver, denme un momentito. Ya, denme un momento. Este ejercicio yo lo realicé, entonces lo que me pedían, ¿cierto? Para esta parte se podía responder con lo siguiente. Lo voy a pegar aquí en este ejercicio que están viendo. Un poquito más abajo. Mm, mejor a la derecha. Ya aquí. Ya. Mejor aquí nomás. Ya. El modelo vendría siendo, ¿cierto? Los coeficientes, ¿ya? Los coeficientes de intercepto, más los años de la compañía, más la edad en años, ¿cierto? El p-valor también me preguntaban que eso estaba, si no me equivoco, el p-valor, por aquí estaba. El valor crítico de f vendría siendo, que sería 1,73, ¿cierto? Y lo que le sigue. Eh, y el r cuadrado ajustado, que, ¿cierto? Es lo que tenemos acá, ¿ya? Cada coeficiente, si se dan cuenta, tiene su probabilidad, que vendría siendo lo que está acá. Y en este caso, también la interpretación de cada coeficiente, por ejemplo. eh, Respecto al intercepto, vendría siendo que los gastos que se esperan son de ese número que está ahí, ¿cierto? Luego, respecto a las segundas variables, o las variables que vienen después, ¿cierto? Eh, Vendrían siendo, primero, con el paso de los años se espera que los gastos aumenten, ¿cierto? En esa cantidad, mientras más años tengan en la compañía. Y respecto también a la segunda variable,
se espera que los gastos aumenten en esa cantidad mientras más años de edad tengan los trabajadores, ¿ya? ¿Ok? Esa sería la interpretación respecto a esto del análisis, ¿cierto? De la varianza, ¿ya? ¿Ok? Entonces, ahora que tenemos esa parte, esto tenemos la parte uno lista, nos piden emplear la prueba KB y determinar si el modelo tiene heterocedasticidad, ¿ya? Ya. ¿Qué deberíamos hacer en este caso? Aquí ya hay que hacer un par más de cosas un poco más manuales respecto a este punto. Eh, Vendría siendo lo siguiente. Ya. Para esta parte no es necesario los residuos estándares, así que voy a borrarlos todos. ¿Ya? Y lo que necesitaríamos acá vendría siendo eh, calcular lo siguiente. ¿Ya? Vamos a tener la variable i, que en este caso es el pronóstico de los gastos, ¿cierto? La vamos a denominar como i cuadrado de x. ¿Ya? Y aquí vamos a denominar un u cuadrado en base a i, eh, que también va a ser, en este caso, los residuos, ¿ya? En este caso los residuos y el i cuadrado en base a x va a ser respecto a los gastos, ¿ya? Entonces, simplemente vamos a dejar esto acá. Esto también, la verdad, no lo vamos a ocupar para estos fines, entonces eh, vamos a borrar nomás. Ya. Entonces, tenemos cierto esto de acá. Y como les dije, esto va a responder a pronóstico de gasto al cuadrado y cuadrado, que en este caso estamos viendo todo el tema de los residuos, ¿cierto? Por lo tanto, sería este por este, una vez y lo tiramos hacia abajo. Y hacemos lo mismo con los residuos de acá, ¿ya? Y lo tiramos hacia abajo, ¿ya? Entonces ahí tendríamos lo primero, ¿ya? Ahora, en base a esto, vamos a tener que hacer otro análisis de regresión, ¿ya? Y ya cuando tengamos ese análisis eh, vamos a tener lo que necesitamos para el tema del punto 2 que nos venían preguntando respecto a la heterocedasticidad, ¿cierto? Y ampliar la prueba KB, ¿ya? Entonces, dame un momentito. Aquí tendríamos que hacer lo mismo, ¿cierto? Una regresión, pero en este caso, como les dije, este sería nuestro X, que sería el I cuadrado, me refiero al pronóstico de los gastos, ¿cierto? Y esta va a ser nuestra I, que sería, respondería a los residuos, ¿cierto? Al cuadrado. Entonces, aquí vamos a situarnos, ¿cierto? Análisis de datos, regresión, y aquí tendríamos, ¿cierto? Primero el rango I y el rango X, ¿ya? Que aquí sería desde acá hasta acá. Oye, lo mismo, ¿cierto? Con el rango I, que vendría siendo el I-26 hasta el I-1996, ya, ok. Nivel de confianza también trabajamos con un 90%. Importante no ponerle constante igual a cero para que nos tire el intercepto. El rango de salida vamos a dejar la celda que está ahí, ¿cierto? Está acá. Y más que nada el análisis de residuos lo vamos a dejar ahí eh, tiqueado, ¿ok? Entonces, aceptar. Y ahí nos da un análisis en base a los residuos, ¿cierto? De la regresión con lo que hicimos recién, ¿ya? Y aquí, como pueden ver, ok, tenemos lo mismo del principio, estadísticas de la regresión, pero lo que nos importa en este caso vendría siendo los coeficientes de la intercepción y del i cuadrado, ¿ya? Sería principalmente esa parte para responder lo que nos pedían en la otra parte, en el punto 2. Ya.
Entonces, volviendo, como les dije, este ejercicio yo ya lo realicé, entonces lo que me pedían a mí en ese momento era lo siguiente. Y aquí igual me di cuenta de que algo se los debí explicar anteriormente, pero no pasa nada y podemos explicarlo igual en este momento. Entonces, vamos acá. Aquí ya. El modelo KB es simplemente el modelo en base a los residuos, ¿cierto? Que calculamos recién. Eh, ¿Dónde los dejé? Lo de acá, ¿cierto? Ya. Ya. 1 cuadrado, ¿cierto? Que vendría siendo la I, es igual a, primero, el intercepto, que recuerden eso, no tiene variable, ¿ya? Más I cuadrado, ¿cierto? Que vendría siendo el X, por el coeficiente que lo acompaña, que es el 0,3396 y los números que le siguen, ¿ya? Ok. Aquí el probabilidad, ¿cierto? En el sub 1 hacía referencia al valor crítico del F, ¿cierto? Y también pedía el test de Fox, ¿ya? ¿Qué vendría siendo el test de Fox? Nos dice si corregimos o no la heterocedasticidad, ¿ya? Entonces, esto sí, como les dije, debí habérselos explicado anteriormente porque en base a los valores de acá, ¿ya? En base a los valores que realizamos primero, ¿cierto? En el primer análisis de varianza. Entonces voy a dejar esto un poquito más abajo y a ver, ya, claro. Vamos a dejarlo aquí. Test de Fox, ya. Lo que necesitamos es saber el mínimo valor y el máximo valor. ¿Y a qué me refiero a esto? Que simplemente buscar el mínimo y máximo valor de el error típico de esta parte del primer análisis, ya, este de acá, ese de ahí. Entonces, aquí simplemente ponemos mínimo, ¿cierto? La función mínimo entre esos dos, tres valores, quiero decir. Aquí aplicamos el máximo, ya, eh, entre esos tres valores. Y ok, el test de Fox corresponde a la siguiente función, ¿ya? Eh, Vendría siendo la siguiente, ya. Si el valor máximo del error típico, ¿cierto? Es mayor a 10 veces el valor mínimo de ese error típico del análisis de la varianza, se corrige y en el caso de que sea lo contrario, no se va a corregir. En este caso, si lo ponemos acá, nos dice que se corrige, ¿ya? Entonces habría que corregir la heterocedasticidad, como pueden ver aquí, aquí en el cuadrito, ¿ya? Como se corrige, en este caso se nos pidió hacerlo con un ajuste logarítmico en todas las variables, por lo tanto, eh, vamos a hacerlo en otra hojita, en donde simplemente ustedes toman todo esto, ¿cierto? Vamos a otra hoja, acá, lo van a pegar, simplemente como valores porque no pasa nada, ¿ya? Y como les dije, en el enunciado, ¿cierto? Nos pedían, eh, dice, si requiere corregir la heterocedasticidad, que empleemos una transformación logarítmica en todas las variables, ¿ya? Una transformación, en este caso, log-log, logaritmo-logaritmo, ¿ya? Eh, entonces aquí simplemente aplicar logaritmo en cada cosa, ¿cierto? Logaritmo natural de gastos, logaritmo natural de los años de la compañía y también el logaritmo natural respecto a la edad, ¿ya? Aquí simplemente, como les dije, aplicamos logaritmo natural en base a todos esos datos, ¿ok? A ver si me lo hace igual, ya, sí. Entonces, una vez tenemos eso, eh,
Ahora hacemos lo mismo, ¿cierto? La regresión. Hacemos una regresión, pero en base a los datos ya con esa transformación logarítmica. Por lo tanto, aquí nuestro rango I de entrada vendría siendo, siguen siendo los gastos, pero en este caso con logaritmo natural, ¿ya? Y aquí serían las mismas variables, logaritmo natural de años de compañía y logaritmo natural de edad, ¿ya? Entonces, nuestro rango de salida sería, pongámoslo aquí cerquita acá, y ok, lo importante de esta parte, en realidad lo que nos estaban pidiendo, ¿cierto? Aquí nos pedían lo siguiente, corregir la heterocedasticidad, ¿ya? Entonces sí o sí había que corregirla, ¿ya? Y nos preguntaban el modelo corregido por la heterocedasticidad, ¿ya? El cual está definido por lo que podemos ver acá, ¿ya? Esto de acá, que corresponde a lo mismo que está acá arriba, ¿ya? Este sería el modelo corregido con su heterocedasticidad, ¿cierto? Que sería logaritmo natural de gasto, recuerden, la función i es igual al intercepto, que es el coeficiente que está acá, más el coeficiente multiplicado por la primera variable, logaritmo natural de años de compañía, y el segundo coeficiente multiplicado por la segunda variable también, el logaritmo natural de la edad, ¿ya? De los trabajadores de la compañía. Entonces, eso sería eh, lo que nos estaban pidiendo en esta ocasión, ¿ya? Quizás igual es un poco enredado porque son otros datos, eh, pero como les digo, y como pudieron ver igual en el video, tampoco era necesario toda la parte, porque también podríamos hablar de todo esto del estadístico de probabilidad, la parte de inferior al 95, superior al 95, el nivel de confianza, también el nivel de confianza que pusimos que era 90, ¿cierto? Inferior y superior, pero en este caso simplemente para ponerlo en contexto y no tardarnos tanto en un análisis tan desarrollado. Simplemente quería mostrarles este ejercicio y ver también cómo se podría aplicar en base a las herramientas que nos da Excel, ¿cierto? Para el análisis de los datos y también con el contexto de una regresión lineal múltiple, ¿ya? Como este modelo que, como pudieron ver, teníamos una variable i y dos variables que acompañaban a esta función, ¿ya? En este caso, los años de la compañía y la edad de los trabajadores de la compañía, ¿ok? Eh, Igual yo sé que no trabajan con Excel porque como he visto en la plataforma ustedes trabajan con Python, si no me equivoco. Pero igual de todas maneras espero les sirva y puedan entender quizá desde otro punto de vista este tipo de ejercicio, ¿vale? Porque de todas maneras todo gira en torno al mismo punto, ¿vale? Así que eso sería por esta cápsula, chicos. Que estén bien y estamos en contacto hasta la próxima cápsula.